Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo encuentro de la revista Crisis. Hoy presentamos nuestro número 66, es el primer número de este año. Como ustedes ya saben, porque nos conocen, este encuentro es para compartir ideas, intercambiar opiniones en un clima de intimidad política. Les cuento que el número 66, si no lo tienen, lo pueden comprar en el puestito del fondo. También se lo pueden comprar un amigo si ya lo compraron. También se pueden suscribir. A nosotros eso nos ayuda un montón. Es algo que necesitamos mucho. Y ahora, además de la suscripción anual, tenemos una más ventajosa que es mensual y que además es integral porque se suscriben al papel y a la digital por un módico precio, realmente muy módico, de 3.500. Así que, bueno, todos estos anuncios previos no quiero dejar de decirlos porque después nos desconcentramos y nos dispersamos. Bueno, yendo al encuentro, al intercambio de hoy, está bueno también que sepamos como hoja de ruta que la idea es terminar viendo el partido de Argentina-Uruguay y que ganemos. Bueno, este número tiene una tapa súper bien interesante, ¿no? Si la están viendo, es esa tapa roja con una especie de maraña de cables, de cables despeinados que llevan a pensar, me parece que medio inmediatamente, en una explosión, en algo que funciona mal, en algo que estalla. Tenemos entre nosotros al fotógrafo, al artista y electricista también, que es el autor de esta tapa, que se llama Enric. También es el autor del ensayo fotográfico que utilizamos en este número y nos gustaría por ahí que compartas unas breves palabras sobre, bueno, sobre cómo encaraste este trabajo artístico, eléctrico, político. Pará, pero ¿llevamos el micrófono? Sí, pero... ¿O va a venir? Sí, vamos a llevarle porque llevamos el micrófono. A ver. Vamos a estar. ¿Te pasamos el mic? ¿O venís acá? Vení, dale. Sentate. Los cables quedaron con... Sí. Bueno, gracias por la palabra y salud. Bueno, me pidieron decir algo políticamente incorrecto sobre la tapa de la foto. A mí me cuesta siempre decir algo sobre mis imágenes, que significan lo que sea. Yo veo eso y me gusta, entonces para mí es me gusta o no me gusta, es interesante o no interesante. Así que cuando veo la imagen me pareció interesante y lo saqué la foto. Y eso es básicamente lo que puedo decir sobre la imagen en sí. El serie nació, yo estudié acá electricidad 2 años en La Boca cuando viví ahí, gracias al sistema argentino, que es muy bueno, que vos podés estudiar gratis sin... Vamos. Me parece fantástico porque yo soy de Finlandia. Si yo tendría que... viví en Alemania un tiempo y quería estudiar gasista, por decir, y iba a ser como 2 años de todos los días ir con un gasista, trabajar 2 años, estudiar sin pago, etcétera, etcétera. Acá por el otro lado, cualquiera puede estudiar lo que quiera, también si te toca un buen profesor o no un buen profesor, pero a mí me tocó un muy buen profesor, y si si te entusiasma, puedes aprender mucho y hacerlo, por ejemplo, sin mucha burocracia. Así que eso, empecé a estudiar electricidad y surgió esto del página, del anexo del guía argentino
¿cómo se llama? De electricidad o de electricistas, Sí, algo así. Asociación Eléctrico Argentino. Hay una guía. Claro. ¿De acá surgieron estas imágenes? No, ahí No, de surgió lo que la idea. no hay que hacer. Claro, ahí en esa guía, si vos quieres cortar, puedes cortarme también si No, lo no. veo largo. No sé. Entonces había un anexo que decía, en el fin, decía no, con un montón de imágenes, Claro. con malas instalaciones eléctricas. Y dije, ok, wow, es una buena idea para un proyecto y lo puedo, ¿cómo se llama? Juntar con mi trabajo futuro de trabajar de electricista. Y así empecé, dejé de laburar más y empecé a sacar más fotos y ahí surgió entonces un conjunto de muchas imágenes. Y ahora en crisis, así que gracias. No, gracias a vos. Sí, como decía Enrique, el ensayo que... De prepo. Bueno, gracias Enrique por las imágenes. Creo que pasó algo como un poco inesperado en relación a esta imagen, que tenía algo desde los colores, desde lo que mostraba, como algo potente, pregnante para tapa, pero lo que surgió como respuesta un poco fue que gustó mucho, pero creo que tal vez porque condensa este atado con alambres y en esta relación con un texto, con un dicho, ¿no?, de un funcionario. Me parece que esa relación que se arma entre un atado con alambre y esa frase, hay algo que la gente se apropia y resulta pregnante o tiene humor. Es una, por ahí, interesante manera de burlarse de algo de lo que nos está pasando y dentro de lo duro de todo lo que nos está pasando, poder pensarlo y narrarlo con humor, creo que también es algo que en este momento interpela y convoca. Así que también en relación a lo que pasaba con esa imagen, algo que no hacemos habitualmente es desarrollar esas instalaciones y esas conexiones eléctricas. Están adentro en lo que nosotros tenemos como ensayo visual. Y también esa intuición tenía que ver con poder desarrollar en esa acumulación de imágenes algo de una atmósfera, algo que resuena en relación a este clima político, que es esta sensación de todo como frágil, precario. Entonces, tenemos en la proyección de hoy un poco lo que vinimos contando en el papel y en las redes, en relación también a lo que pasó la semana pasada. Tenemos imágenes de la represión, tenemos imágenes de conexiones eléctricas mal hechas y hay algo en esa conjunción que se arma que hace sentido. Así que bueno, eso. Bueno, sí, genial. La verdad que hacia ese lugar íbamos, que estaban las imágenes y entonces salió la expresión todo marcha de acuerdo al plan y se nos hizo ahí un sistema, un diálogo que nos parecía que reflejaba un poco lo que era el momento político en el que estamos. Y entonces, con la idea de la presentación de hoy, lo que hicimos es darle a eso como el tono de pregunta y preguntarnos, con todo lo que viene pasando en estas últimas semanas, si todo marcha de acuerdo al plan, si la gente en la calle, las dos movilizaciones, muestra algo de esa predisposición colectiva diferente que nosotros sentimos, si el gobierno, porque también nos preguntamos eso desde Crisis, está débil o no, porque a la vez también triunfó con el tema del Fondo Monetario Internacional, y un poco por este lado era para tirar de estos hilos de si todo marcha o no de acuerdo al plan, era la invitación a hablar hoy. No sé, Mario, si querés también continuar. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Primero que nada, también agradecerle a la gente del JJ, de acá del Centro Cultural, que la verdad que es muy, muy lindo cómo nos han abierto las puertas y una hospitalidad muy grande. La verdad que nos sentimos muy bien, muy cómodos y creo que, ha sido un espacio y está siendo un espacio y creo que además, no sé, tenemos que terminar de discutirlo y todo. Estamos un poco atrasados porque nos ha llevado por adelante la coyuntura, pero la idea es empezar a hacer talleres también este año y un poco también podrían sesionar acá donde se están haciendo cosas, así que estén atentos y atentas porque creo que vamos a ir
armando cosas también y espacios de encuentro y de discusión. Después quería agradecerle también a ustedes, que la verdad que hoy un montón de gente se ve que también es importante juntarse y pensar lo que está pasando, porque están pasando cosas interesantes también, además de terrible. Quizás ese sea el primer punto de diferencia con el año pasado. Y bueno, nada, me parece que la revista como proyecto es básicamente eso, es una plataforma, una superficie para hacer cosas, para aportar en este proceso de recomposición, uno podría decir, de reconstrucción de fuerzas emancipadoras, democráticas y demás. Y acá estamos entonces también abiertos a que participemos, a que esto sea una elaboración abierta y demás. Bueno, como decía Flor, que además la tenemos de vuelta, hay que decir, que estuvo un montón de tiempo afuera y ya está de vuelta acá. La idea sería hacer dos momentos distintos y como hacemos habitualmente, que la palabra circule, ¿no? Tratando de que cada uno y cada una hable poquito, formando parte de una elaboración colectiva que tratemos de hacer acá ahora en una hora y media. Más o menos pensábamos 2-3 minutos como los audios del podcast, digamos, que cada uno que pueda intervenir. Tenemos alguna gente pensada, como siempre, que le hemos invitado especialmente a que plantee algunas cosas, pero también si alguien va viendo que tiene algo para aportar, está abierto a que intervenga. El primer tema de hoy era el tema de la calle, ¿no? Que es un poco el que nos está desviviendo, y la relación, uno podría decir, entre la calle y el palacio, ¿no? El palacio, tanto el gobierno, y la pregunta por este momento del gobierno, como instituciones parlamentarias que parecerían no estar tan abiertas a lo que está surgiendo desde la calle, digamos, ¿no? Entonces, pero para nosotros era bien importante plantear, partir de este lugar de la calle que, como saben y como vinimos intercambiando durante estos días, desde el 12 de marzo, yo creo que desde el primero, hoy decíamos en el podcast que estuvimos grabando y que salió muy lindo, mañana escúchenlo desde la mañana, que hay como 2 secuencias que inauguran este año, ¿no? El 1F al 8M, una primera secuencia bien interesante de emergencia de un tipo de calle que el año pasado quizás no estaba y que también no fue de los principales protagonistas, y que también reavivó esa idea de que podemos estar, y después de unos meses largos desde la aprobación de la ley base, más bien de retroceso, de ensimismamiento. Bueno, el 1F volvió a mostrar algo ahí bien interesante. Y después una segunda secuencia, más corta por ahora, que está en proceso, que es la del 12M al 19M, ¿no? Esas 2 marchas tan distintas entre sí, pero de alguna manera que forman parte de una secuencia. Y ahí hay una discusión que está acá entre muchos y muchas de nosotros sobre si la segunda estuvo bien, si estuvo mal, me parece que eso es un poco lo que queríamos charlar acá en este sentido. ¿Cómo estamos parándonos en la calle? ¿Cuál es su relación con las instituciones? ¿Qué es lo que se viene? Así que pensábamos abrir un poco y que circule la palabra. Vamos a comenzar con la intervención que hicimos desde la revista, desde el equipo de investigación política y desde otras agrupaciones y colectivos como el CELS y demás que venimos desde hace 3 años poniendo en funcionamiento el mapa de la policía, ¿no? Que hizo una intervención muy fuerte la semana pasada, esta semana, y que creo que podríamos abrir hoy la conversación con ellos, que están acá varios y varias. Yo les pedí un aplauso por el tremendo laburo que hicimos. Vamos a pedirle a uno de ellos que venga a contar rápidamente por qué fue importante esta intervención. Está Mati, está Noé, está Emi, está Luz, está Ale. Por lo menos eso a ellos vi, capaz que alguno más llegó tarde y no los vi. Pero si alguno quiere venir 3 minutos y plantear, cómo seguimos también, ya no tanto ver qué pasó, sino cómo se hizo, qué significó esto. ¿Ninguno? Alguno tiene que venir, vamos. Mati, me parece. Ahí. Bueno, Mati Castro es de la tribu y es parte también del mapa, así que nos va a contar un poco, nos va a decir algunas cosas. ¿Cómo andan? Bueno, brevemente, antes que nada, también saludo al técnico electrónico finlandés
que reivindicó la educación pública y estudió en la Boca, espectacular. Brevemente, muy probablemente todo el mundo acá ha estado en contacto con los materiales que se produjeron, incluso con las entrevistas que se fueron dando desde el mapa para contar cómo se elaboró el material, cuál es el objetivo y demás. Para ser breve, me parece que coincidíamos con compañeros y compañeras que hay que subrayar la importancia de la colaboración ciudadana, de la posibilidad de crear una herramienta de una rigurosidad científica y objetiva que se vuelque a la conversación pública y que permita disputar el relato que se construye antes, durante y después de movilizaciones como la de el miércoles 13 pasado, martes 13. Me parece que ahí hay una potencia ciudadana que hace falta subrayar, que no tiene techo, y creo que hemos descubierto que no solo con videos y con imágenes, sino con la reconstrucción de la escena, la posibilidad de armar la espacialidad y descubrir la posición de los cordones policiales o de gendarmería, ubicar la barricada, ubicar a militantes, a fotógrafos y poder dibujar la trayectoria en el espacio, como hace la arquitectura forense en cualquier proceso judicial. Eso se puede hacer desde la organización ciudadana porque tenemos compañeros y compañeras, peritos, científicos, que tienen la misma voluntad militante que podemos tener quienes vamos a fotografiar o quienes vamos a enfrentar la represión para ponerle fin a un programa regresivo como este. Me parece que eso es lo más importante. Podríamos hablar de cómo este material desactiva una cantidad de cosas que la ministra Bullrich se ocupó de decir durante y después de aquel miércoles 13, y conviene ponerlo en contexto, porque hace muchos años que Bullrich protege a la Gendarmería Nacional. No me quiero estirar por acá para no robarle minutos, sé que hay muchas voces para colaborar, pero será otro capítulo ese para reponer. Así que recuerden que si tienen material que se registra en movilizaciones, pueden enviarlo a registrocolectivo.mapa@gmail.com. La miro a Noé de ahora, que hacen un laburazo procesando todo ese material. Recuerden que tiene que ser material original, no reenviado por la metadata que esos registros tienen, que nos permite sincronizar en tiempo cada uno de esos registros y terminar de elaborar la secuencia completa, que es la que permite, como habrán visto probablemente en el material, reconstruir la trayectoria del proyectil que termina dando contra el compañero Pablo Grillo. Así que eso, muchas gracias y felicitaciones por el nuevo número. Gracias, Mati. Gracias. Bueno, ahí Mati dejó dos cosas que me parece importante remarcar. Una, la invitación a participar es fundamental que todos y todas nos involucremos, porque como mostró el mapa durante estos días, es la potencia colectiva, organizada, autoorganizada desde abajo, y yo diría más de manera horizontal, lo que me parece que va a asignar o vuelve a asignar de alguna manera las cosas interesantes que van a empezar a suceder. Está pendiente, ahora vamos a pasar en un segundo o en un ratito a la discusión sobre la marcha del 12 y del 19, cómo vemos cada una. Hay dos posiciones distintas acá, yo diría, vamos a empezar a plantearlas ya, pero antes de pasar a esa discusión que me parece fundamental, quisiéramos también invitar a otro compañero que se llama Pablo Solana, con el cual hemos venido intercambiando mucho en el proceso durante estos días y estas semanas, porque, Pablo, te vamos a pedir, esto no te habíamos avisado, pero bueno, escribiste sobre esto hoy justo, que tiene que ver con algo que circula en torno a las marchas, que es la idea del infiltrado, ¿no? Y que está generando una paranoia fuerte y que está generando toda una tecnología al respecto, y Pablo estuvo investigando y escribiendo sobre el tema y le queríamos pedir 3 minutitos rápidos como para cómo se piensa esto. Hola, buenas tardes. Primero, felicitar, agradecer y valorar el laburo que están haciendo, lo del mapa de la policía, porque es una tranquilidad contar con esos insumos para dar la batalla contracultural, contrainformativa en todos los planos, y por todo lo que hacen también como colectivo de crisis. Hoy estaba leyendo el manifiesto de la revista, salir un poco de la coyuntura y ver
un poco el momento y el podcast de cada semana, en fin, en general, para quienes no tenemos hoy una militancia orgánica, en este momento de mi vida no la tengo, son un punto de referencia muy importante, así que adelante y gracias por el espacio. Sobre el punto en cuestión, que me decías, era bueno el tema de estas dos marchas, de los infiltrados y todo eso. Sí, como si se quiere, podría entenderse como un deshilachado por ahí del laburo del mapa de la policía, me inspiró ver un poco qué había pasado con toda esa denuncia de los infiltrados en esta última marcha, me refiero a la del 12, en particular la del 12, porque era donde, sobre todo en redes sociales y en muchos medios de comunicación, se hacían eco de denuncias que parecían tener un sustento, y yo que había escrito la primera nota en caliente, me parecía importante confirmarlo. Si había un tal subinspector Farías, hay que confirmarlo, y en todo caso no era la prioridad era identificar al tirador sobre Pablo Grillo y a los otros policías que actuaron como parte del operativo formal, pero también identificarlos en el caso de que los hubiera. Si detrás del patrullero, que también en las redes los primeros días surgieron muchos pedidos de que los detengan, bajo la idea de que no los van a detener porque son ellos mismos, ¿no? Estaba ahí el Clark Kent y Superman, que si no está uno no está el otro. Bueno, en fin, de esos dos casos que son los más emblemáticos, lo que me encontré, y hoy volvimos a publicar un artículo en el diario Tiempo Argentino al respecto, es que con tanto pedido de que detengan a los que prendieron el patrullero, detuvieron a uno de los que prendieron el patrullero, es un manifestante de la hinchada del Boys, aparentemente la evidencia lo señala como el que pone el fuego ahí. Y después está el tema de que si es más barra brava o menos barra brava, si tiene causas penales previas, pero ese es otro capítulo. Lo que sí es cierto es que si uno ve la identidad de esa persona, poco y nada tiene que ver con un infiltrado de la policía, es parte de lo que fue esa manifestación y ese sujeto plebeyo que de algún modo celebramos y saludamos. Después veamos también esas complejidades, ¿no? Si tiene algunas denuncias pesadas, si es parte de una barra brava, bueno, es otro tema. Pero lo que parece quedar claro que no era un infiltrado policial. Y el otro caso de un muchacho con pelo de corte un poco militar y ropa parecida a lo que una persona que podría ser un policía civil vistiera, todo indica que tampoco es el cabo Farías, que como pasó en otros casos, en años anteriores, en marchas anteriores, tiene un parecido físico que a simple vista, comparando dos fotos, se lo puede confundir, pero que el medio en el que trabaja, que se llama Emergencias TV, está vinculado a la cobertura de hechos que hacen los equipos de emergencia, de la policía, bomberos, etcétera, y publicó un video él mismo diciendo su nombre, quién es, qué hace, qué hizo ese día, y no deja de ser una figura sospechosa, un presunto periodista que trabaja para espacios cercanos a la policía, pero ni está en una actitud de prender fuego a algo, ni es el cabo que se lo señaló frondosamente en las redes. El balance nos lleva a algo que venimos debatiendo desde el año pasado, cuando preguntábamos si van a correr o están ganando. Bueno, en ese debate creo que está bueno asumir que hay una resistencia popular protagonizada por sujetos populares, por manifestantes, por hinchas de fútbol, por jóvenes rebeldes, por militantes anarquistas o lo que fueren, que es parte de nuestro sujeto, un pueblo movilizado, y que hay que empezar a o ser más precisos, más observantes y más exigentes cuando hablamos de infiltrados, o dejar un poco de lado ese latiguillo y empezar a dar el otro debate, ¿no? De qué otra forma, qué rol puede jugar esos hechos de violencia, defensivas, de resistencia, en lo que se viene, porque más allá del repliegue táctico, y no me quiero meter en el balance del 19, que aparentemente tuvo que tomar el gobierno con el operativo donde no pudieron volver a reprimir, con este gobierno es seguro que escenarios de confrontación se van a volver a dar. Así que bueno, eso creo que me pasé los 3 minutitos, pero gracias por el rato. Bueno, gracias Pablo. Para los que no tienen la revista, vale mencionar que Pablo escribió un artículo hermoso sobre un tema complejo que es el asesinato del poeta Roque Dalton. Se llama Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre. Este texto es una especie de anticipo de un próximo libro que publicará Pablo y que vale la pena. Es un hermoso artículo. Hoy en el podcast, volviendo sobre
la calle y los modos de habitar la calle que hubo en las últimas 2 semanas. Y presentamos una pregunta un poco provocadora, esquemática, y a veces nos gusta ser esquemáticos para pensar, que era si la marcha o la rebelión del 12M era complementaria o antagónica a lo que pasó este miércoles. Y allí encontramos, o nos pusimos a ver diferencias entre los modos del 12M y del 19M, llamémoslo así, para primero evitar una valoración moral, si estuvo bien o estuvo mal la de este miércoles. Pasó mucho que mientras estábamos en la plaza venían compañeros, compañeras que decían, che, no pasa nada. Medio como decepcionados, incluso algunas situaciones un poco simpáticas, periodistas, fotógrafos que habían llevado de todo, nuevo, y uno de ellos me dice, me compré esta antigás, pero me parece que hoy no la uso, me dijo. Bueno, todos nos preparamos para este miércoles porque el gobierno había anunciado por todas sus usinas mediáticas tradicionales o las redes de que iba a haber represión, ultra vallado, que se duplicaba la cantidad de agentes, que iba a haber un control aéreo para los drones, para que no haya drones, etc. Y la verdad que, bueno, lo que vimos que fue otra cosa. Primero eso, que Pablo ya algo lo anunciaba, el gobierno retrocedió en esta cacería tan represiva que puso en marcha, y que pone habitualmente en marcha el gobierno, y sobre todo con la figura de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad. Esta vez un vallado enorme y los milicos atrás. De hecho, uno caminaba a los alrededores y no veía policía como tal como creíamos que iba a pasar. Y eso es un logro, digamos, colectivo. Digamos. En esto no pasó nada. Que haya ocurrido eso es un acontecimiento que por ahí pasó un poco quizá desapercibido, ¿no? Decíamos, bueno, esa mesa de Santiago Caputo y con otros personajes junto a Patricia Bullrich 24 horas antes, fue un modo de intervenir y frenar. No sabemos hasta cuándo, pero por lo menos este miércoles pasó. Y después veíamos una diferencia entre el 12M, donde aparece un sujeto anómalo, ¿no? Que es el hincha de fútbol. Un sujeto silvestre, pero que a la vez tiene un saber callejero, un saber con el aguante de lidiar con la cana en el espacio público muy fuerte. Esto, decíamos, se transmite de generación en generación para todos los que vamos a la cancha. Y desde ese sujeto que encabezó la protesta y arremetió con furia y tomó por sorpresa al propio operativo policial, ¿no? Decíamos, no lo superó, pero sí que lo puso contra las cuerdas. Y esta vez, el 19, ese sujeto no estuvo presente. No fue una sorpresa porque no se autoconvocó, tampoco, como sí había pasado para el 12M. Y lo que aparecieron fueron las fuerzas representativas más tradicionales de las marchas. Columnas sindicales, las organizaciones sociales y, por supuesto, los partidos de izquierda, que ya habían estado también en el 12M, pero no como vanguardia ahí de la revuelta, ¿no? Y lo que surge ahí es un orden. Como se retoma algo que no había pasado el 12M, pero, insisto, no necesariamente esto lo tenemos que valorar de manera negativa, que es como un cálculo político de que no se pudra. Quizá incluso decíamos, pudo haber sido saludable. No sé si estábamos para bancar otro miércoles con el nivel de confrontación. Jodemos un poco a veces con Mario, con un periodista deportivo, cuando escuchamos los partidos de Central, que dice, no me pregunte tanto a dónde voy, sino de dónde vengo. Y bueno, hay que bancar la calle, la radicalidad. Sí me interesa marcar algo respecto a las organizaciones. Yo escribí una breve historia de la economía popular en este último número, que tiene un antecedente, que era una historia que había escrito sobre los planes sociales, y ahí rastreo cuál fue el devenir de las organizaciones de la economía popular en los últimos 20 años, y aparece como un devenir sindical de las organizaciones, ¿no? Y una fuerte institucionalización. De hecho, son un sindicato. La UTEP,
antes la CETEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, es un sindicato que nuclea a las orgas más grandes, más populosas, con mayor capacidad de movilización, inclusive. Y aparecen diferencias. Quienes normalmente hace 20 años encabezaban la vanguardia de lucha en las calles eran las organizaciones, el movimiento piquetero sobre todo. Hoy ya tiene un cálculo más de tipo sindical y entonces cuando uno ve las columnas de las organizaciones tiende a ver orden, como una disciplina que evita la confrontación. Estas son imágenes que tenemos que empezar a incorporar porque entonces los actores que la pudran, digámoslo de manera directa, van a venir por otro lado. Los hinchas fueron el 12M, no sabemos si se va a repetir, si va a insistir, o si aparecerán otros. Que no digo que dejen de lado, que queden por fuera las organizaciones, sino quizás las impulsen. Pero la sensación fuerte de este miércoles es que desde ese tipo de organización la calle no aparece como un campo de experimentación de la radicalidad. Veremos si en una nueva composición, como fue la del miércoles del 12M, aparece. Es una pregunta fuerte, pero también hay imágenes y hay una historia que muestra una forma de institucionalidad que a su vez deriva en un tipo de modo de habitar la calle y un cálculo sobre cómo vincularse con el espacio público, con las fuerzas de seguridad también y con el palacio, que es de otro modo muy distinto a como fue hace 20 años. Bueno, para los que les interese la historia de estas organizaciones, pueden leer la revista. Seguimos. Gracias, Juan. Ahí... vamos a pedirle ahora, como decimos, si alguien también tiene ganas de intervenir, cortito, puede ir haciéndolo, pero seguimos con nuestro listado de invitades. ¿Querés? ¿Rápido? ¿Sí? Venite. Buenas tardes a todos. Un poquito para retomar la última intervención, y por eso pedí la palabra, porque si no iba a quedar... ¿Se me escucha si no hablo? No, bueno. Sujeto anómalo, los hinchas que hubo en el miércoles anterior. Es cierto, sujetos anómalos para las últimas marchas que tuvimos, inclusive las de principio del verano del año pasado, apenas asume Milei. Hay una composición dentro del fútbol que no es por ahí muy conocida por todos, pero hay 3 espacios que nacieron en el macrismo, que son del fútbol militante. Organizaciones que son la Coordinadora de Hinchas, que nace contra la SAD, la Coordinadora de Fútbol Sin Fronteras Feminista, que nace por todo el avance de los feminismos en aquella época, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Son 3 espacios que tienen como su claridad en qué banderas levantan, pero que vienen coordinando acciones de conjunto. Para esta marcha pasada, los 3 espacios convocaron. Los 3 espacios convocaron y tenemos 3 compañeros de 2 de las coordinadoras señalados fuertes desde Clarín en la previa del miércoles como parte de la organización ideológica de lo que pasa el miércoles. No, del miércoles donde estuvieron los hinchas. Del 12. ¿Dónde estuvimos? Me hago parte porque soy participante de uno de los espacios. De hecho, Patricia Bullrich saca, reforma el Estatuto del Derecho a Admisión que se aplica en canchas, alertándonos a todos de que si somos detenidos ese miércoles porque nos descubren haciendo desmanes, nos van a aplicar el derecho a admisión en nuestros clubes, cosa que no está permitido, es una modificación de último momento. Bueno, esto para explicar un poco por qué no hubo una convocatoria abierta para este miércoles, que sí lo hubo por abajo, porque fue una decisión frente a lo sucedido el miércoles anterior y para preservar a un montón de compañeros y gente que le pueden aplicar el derecho de admisión y otras cosas, porque ya vemos que las reformas legales, sobre todo en el Código Penal, están a la orden del día y este gobierno actúa rápido, que modifica todo a último momento para
encerrarnos y encanarnos cada vez más. Eso por un lado, y que hay que resaltar que el fútbol no solo es el hincha o el barra, que existe esa doble composición histórica en el fútbol, sino que a partir del macrismo se generó un espacio de fútbol militante con capacidad de organización y generar discusión política y agenda dentro de los clubes. Se han logrado un montón de cosas dentro de los clubes, como las comisiones de derechos humanos, las de género, los protocolos, todo lo que ya sabemos. Me gusta pensar también lo que dijiste, porque lo veníamos discutiendo. Yo del miércoles primero me fui muy enojada, con un montón de compañeros que nos fuimos, che, no pasó nada, qué sé yo. Y después lo pensé en mi casa en términos de tregua. Para mí fue una tregua, hay que hablar de tregua, acá la toma la compañera porque yo traje ese concepto y ella me dice, che, está bien tregua porque estamos en guerra. Hubo una decisión donde nos medimos mutuamente y nadie quería un Pablo Grillo este miércoles. Y creo que pasó un poco de eso. En el otro miércoles, el fútbol, ¿cómo es este país? ¿Qué vamos a hacer después de este debate? ¿Vamos a ver el partido? Le metió la mística y la mecha que necesitaban un montón de otros actores que se metieron en la barricada. No fueron solo los hinchas los que mostraron la capacidad de ir a la ofensiva. Obviamente tenés una primer línea interesante que te invita a que todos nos animemos. Pero yo creo que se va a volver a repetir. Es cuestión de mezclar un poco más en la organización y tomar decisiones. Pero quería hacer la aclaración de este sujeto anómalo que tuvimos en otros momentos y que es polémico, se politizó. Los hinchas que se autoconvocaron en defensa de la proclama que levantó Maradona, con los viejos no, ese miércoles pasado se politizó. Y ahí nos demostramos todos que tenemos capacidad de politizar a sujetos polémicos de los 90, que estamos en otro momento, en otra etapa, y que se puede seguir como desenvolviendo. Eso. Muchas gracias. Vamos a pedirle ahora a Pablo Fernández, Pablito, un gran amigo de hace muchos años, que no voy a decir qué es porque después se enoja, como la otra vez, pero que estuvo pensando también al respecto y escribió algo y queríamos pedirle a ver cómo lo vivió y cómo piensa este tema. Buenas. Cada vez sospecho más que me llamás para escabiar algo porque siempre me robás la birra cuando vengo. Buenas noches. En principio creo que ayer justo escribí un texto y creo que todos quedamos con algún tipo de sensación después del miércoles. Y se puede hablar de la del 19 justamente por eso, porque evidentemente hubo como una expectación que no estuvo satisfecha. Creo que la discusión, con vos en parte, por audios y en general, es qué sucedió como para que esa expectación no estuvo satisfecha, qué estábamos yendo a expectar, ¿no? Y a mí me surgen un par de preguntas por lo que sucedió el miércoles, que es ¿qué significa la multitud? ¿Qué es multitud? ¿Y qué es la calle? El discurso esperanzador o positivo de la situación es que ganamos la calle porque evidentemente no hubo represión y porque hubo mucha gente. Y la pregunta es, ¿realmente ganamos? ¿Ganamos eso? ¿Nos fuimos todos con una sensación de victoria de ahí? Yo creo que poca gente se habrá ido con una sensación de victoria. Creo que hay algo en la relación con la violencia que tenemos que es un poco, y me incluyo, miserable, porque todo el tiempo estamos en una platea para ver quiénes son aquellos que saben utilizar la violencia y que se van a enfrentar con la policía, con los gendarmes o con lo que sea, y nosotros nos ubicamos en un papel teórico dialéctico en el que vamos a convocar. Nosotros convocamos y vamos a validar esta marcha porque somos lo que le damos organización, militancia, política o lo que sea, discurso, que lo que sea que convoque esa marcha. Creo que hay algo en nosotros que es poder conciliar que el odio, el temor, la violencia, es algo que tenemos que incorporar. O como mínimo aceptar que no podemos lidiar, que no podemos estar ahí adentro. Después,
sobre todo a mí lo que más me queda es la relación con la calle. ¿Qué es la calle? ¿Cuál es la discusión sobre la calle? ¿Cuándo estamos ganando la calle? ¿Qué está declarándonos la calle? ¿Qué sucede que una marcha esté en Plaza de Mayo y camines 2 cuadras y en las cafeterías estén llenas? Que no se entere lo que está sucediendo. Evidentemente la calle que se está promoviendo porque está llena, porque la estamos poblando, porque estamos marchando, porque hay algo estructurado que está declarando algo. A fin de cuentas me queda un poco como la sensación de que aquella represión que creíamos que iba a ser ejercida por Bullrich, por el Estado, por lo que sea, terminó siendo la propia estructura de los que sabemos marchar. Era una marcha de los que sabemos marchar, sabemos cómo se marcha, dónde van las banderas, dónde van los bombos, dónde está la policía, dónde no, y termina siendo una derrota atroz, porque evidentemente el saber marchar no sirve de nada, de nada. Creo que esa es mi postura. Me creo, ¿vale? Bueno, ahora no sé si alguien quiere también hacer alguna intervención en relación con esto que venimos charlando. Si no, nos gustaría por ahí pensar en una próxima marcha que está acá a la vuelta de la esquina, que es la del 24 de marzo, y darle entonces la palabra y el lugar a Paula, la directora del CELS, una amiga que se acerque y bueno, comparta con nosotros sus impresiones de lo que fue y lo que será. Hola, bueno, me toca hablar después de esto. Bueno, lo primero que yo me gustaría decir es que no creo que estemos en una guerra. Me parece que es importante eso, o por lo menos ponerlo en discusión. Y que tampoco me parece que... o por lo menos me sonó muy fuerte decir que esto fue una derrota atroz. Parece que hay que, no sé, darle vuelta a esas palabras. No sé, estaba pensando en la victoria, o sea, ¿de qué victoria hablamos? O sea, porque también me parece que es importante pensar si estábamos de acuerdo todos en lo que fuimos a hacer el miércoles pasado, y en qué términos estábamos en la calle, todos los que estuvimos en la calle, y sí, no creo que la sensación de todos los que estuvimos ahí fue una derrota atroz, ni pensábamos en la victoria en los mismos términos. No sé, lo pongo, me parece que es parte de la conversación y tiene que ver con lo del 24, porque cuando escuchaba un poco esto, pensaba, bueno, no sé, capaz que estamos en una cuestión también de pretender tener un resultado o un efecto inmediato de algo que puede ser parte de un proceso político, un proceso de construcción de un poquito más largo plazo, y ahí es donde me parece interesante poner el mojón del 24 de marzo, que es una próxima movilización y que muchos y muchas venimos apostando a que sea una movilización muy masiva, que explote como forma también de estar en la calle de una manera que sea teniendo la posibilidad de entender si muchos tenemos ganas de estar en la calle al mismo tiempo, aunque no pensemos exactamente lo mismo. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir el 24 de marzo? O sea, esta idea de que sea una convocatoria por una efeméride únicamente, o si le vamos a poner un significado político. Y creo que esa parte es la que se viene dando vueltas, y me parece que hay una novedad para poner acá en términos políticos, que es que después de 19 años esa convocatoria es una convocatoria quedó dicho de unidad, me parece que, no sé si esa palabra quiere decir algo, es una convocatoria que plantea
que vamos a estar en la calle al mismo tiempo, quienes convocábamos a una hora y quienes después convocaban a otra hora. Y que nadie entendía muy bien por qué se convocaba a distinta hora, o sí, había claridad en algunos espacios de por qué se convocaba a distinta hora, porque no había confianza ni un planteo político que fuera compatible para estar en los mismos espacios. Y creo que ahora apareció una idea, por un lado, no sé si de todos, pero de todas, pero sí creo que dio vueltas una idea, primero, que estamos en un momento histórico diferente que requería una conversación distinta respecto de qué significa el 24 de marzo y por qué nos juntamos, y cómo lo hacemos presente. También que no sea una convocatoria teñida únicamente por la rosca y por las cúpulas y por decisiones que nadie comprende demasiado, y que aparezca como una convocatoria que pueda ser tomada por todos los que quieren, de distintas expresiones, y que deje de tener centralidad el planteo de las organizaciones de derechos humanos y sea una fecha que convoque a un montón de otros colectivos y a un montón de otra gente que no necesariamente se sienta convocado por las organizaciones de derechos humanos. Me parece que esto tiene que ver en algún punto con algo de lo que viene diciendo Mario sobre un fin de ciclo. Creo que es parte de una comprensión política que tiene que ver con esto. Se viene dando, me parece que hay algo que se viene amasando con esto del fin de ciclo, con esto de qué hacemos las organizaciones de derechos humanos, por qué nos juntamos el 24 de marzo, para qué convocamos, si hacemos algo diferente, que no sea convocar únicamente el 24 de marzo, si aportamos algo a las peleas de ahora. Y bueno, y me parece que este 24 de marzo empieza a tener un significado un poco diferente en ese sentido, y creo que por eso es la novedad política. No es únicamente, me parece a mí, por la idea de que, bueno, este gobierno hay que enfrentarlo todos juntos, y entonces por eso nos juntamos. Me parece que hay bastante más que esa idea de que es únicamente porque este gobierno nos enfrenta, nos junta a nosotros y pone claramente a alguien que está enfrente. Hay algo que está pasando por abajo que me parece que también tiene que ver con esa idea de marcha todos juntos, y creo que hay que encontrarle también una razón de por qué estar en la calle el 24 de marzo. Y sobre todo conectado con esto que estamos pensando de que la marcha del miércoles pasado no sirvió, porque en la del 24 no va a haber represión. No va a haber. Lo podés asegurar, ¿no? No va a haber. Muchas gracias, Paula. El 24 entonces es el lunes, ¿no? Ahí nos vemos. ¿En la calle? Vengan. Creo que es 15:30. Bueno, ese va a ser otra cita importantísima de la calle, a ver cómo sigue. Yo creo que lo interesante de este momento es precisamente que nadie sabe muy bien, precisamente porque es la calle la que se está expresando, ¿no? Y hay ahí un sujeto, una máquina, no sé cómo llamarlo, que no es previsible. Y entonces hay que ir siguiéndola y no hay que tener tantas expectativas tampoco sobre una cosa lineal, ¿no? Increyendo necesariamente. Es un ida y vuelta permanente y nosotros tenemos que estar a disposición, me parece, esa es un poco la idea. Quería simplemente decir que llegaron Rita y Tucuta, gracias por venir, y que un poco la regla para que es que ríe mejor. El micrófono circula, tenemos alguna gente que queremos que hable y demás, pero el micrófono circula y más o menos 3 minutos cada uno para que la cosa vaya haciendo una elaboración colectiva. Así que si quieren en algún momento intervenir, están muy, muy invitados los dos.
Bien, hay... Venga, venga. No, quédate ahí. Esto demuestra que circula. O sea, yo estoy fuera de la mesa. No anda, ¿no? A ver, voy a poner los anteojos. Tucuta y yo no hablamos las mismas cosas, no tenemos la misma posición política, pero somos ambos dos del campo crítico. Yo ahora no hablo ni de izquierda y derecha, tengo la opinión de que es absolutamente necesario repensar lo político, inclusive las palabras. Yo me expreso como una persona que piensa desde el campo crítico. Entonces en eso sí combinamos, si no sería imposible. Pero, bueno, a ver, me inspiré por las personas que hablaron antes, ¿no? Y empecé a notar un montón de cosas, ¿no? No sé si tengo razón, puedo estar equivocada, pero es lo que estoy pensando hoy. La calle hoy no tiene el mismo valor demográfico, por ponerle un nombre, que tenía hasta hace poco tiempo atrás. Podemos llenar calles y calles y calles y no significar eso el resultado de una elección. Hay una diferencia en la proporción de la demografía de la marcha, digamos, no sé qué otro nombre lo estoy pensando, con la demografía, el impacto demográfico en una elección. Entonces, eso es algo que es necesario repensar. No sé, creo. De repente se me ocurre, ¿no? Otras cosas, ¿no? Quedé absolutamente impresionada y maravillada con la gran marcha de 1.500.000 personas, sin partidos, sin movimientos sociales, sin agrupaciones con nombre y apellido, o sea, de gente, que fue la marcha por los derechos LGBTIQ+. Y una cosa que me dejó boquiabierta, yo no estaba en Argentina, pero ¿qué es esto? Por primera vez se nombró el racismo en una marcha. Por primera vez, eso es importantísimo. Son otras dimensiones de la política que son fundamentales y que la política, muy eurocéntrica en realidad, que hemos siempre aprendido, yo también, en mi juventud. Estoy corrigiendo errores de juventud ahora. Que nos enseñaron a hacer política de una determinada manera, y esa marcha lo rompió. Y ahí me acordé mucho de un país que visité bastante en ese periodo, y inclusive Boric me invitó a la toma de posesión de su gobierno, que fue Chile. Entonces me acordé de las extraordinarias marchas de calle, que ya no fueron ni marchas, la ocupación de la calle. Hasta hoy están los adoquines arrancados de las calles pintadas, hasta hoy. Y después el gran golpe, ¿cómo se dice en español? La gran paulada, el gran palo que recibieron después con la elección, ¿no? Que perdió después de una ilusión tan grande, de una fuerza tan grande en la calle. La constituyente perdió su propuesta ante la población y la gente quedó en una gran depresión. Entonces, digamos, la gente del campo crítico, ¿no? Porque los otros no. Y entonces me quedé pensando mucho, porque la gente pensó que ahí se perdía todo, o sea, que ahí acababa el proceso chileno. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque aprendemos de esos procesos, sus idas y vueltas, sus avances y derrotas. Son una escuela, son una lección. Una lección, no una elección. También son una elección, también una lección. Y entonces me quedé pensando en que pensamos siempre en el producto, pero no pensamos en los procesos. Y los procesos son más importantes que los productos, los caminos son más importantes que los destinos, y el trayecto es más importante que los proyectos. Y tenemos que, la historia es un camino. A veces lo olvidamos y pensamos, por ejemplo, hacemos una revolución, tomamos el poder, entramos en el Estado y reconducimos la historia hacia un destino más benigno. Siempre falló. Nunca ninguna de las revoluciones, ni la francesa, que es el paradigma, ninguna fue victoriosa. Porque todas fueron victoriosas en
acabar con lo que había, o sea, derrocar lo que existía, pero no en trazar un nuevo rumbo para la historia. Eso no se logró jamás. La Revolución Francesa terminó en 3 imperios, en 3 reinados, y así por adelante. Cuba es un desastre, o sea, no se puede estar ahí, no se puede vivir, no se puede prender la luz, no se puede, es un desastre, ¿no? Y por razones que, si tenemos coraje para revisar nuestros ideales, ahí sí vamos a caminar. Básicamente lo que quiero decir es esto. Si no revisamos lo que entendemos por política, si no revisamos inclusive la terminología, las consignas, si no revisamos todo, la historia no camina. Y lo que queremos no es ganar el poder, sino reorientar la historia hacia otra dirección. Entonces hay que pensar con profundidad histórica, en un tiempo muy largo, y qué sería capaz, qué no hemos intentado todavía. Eso yo creo, ¿qué es lo que no hemos intentado? Entonces, yo pienso que, para terminar, ¿qué hay? La política y lo político. La política es todo eso que conocemos, tomar el poder, tomar el poder, tomar el poder, tomar el poder. No me inspira más ningún respeto ni esperanza. Ahora, lo político camina por otro lugar. Camina por otro lugar y tenemos que pensar, yo tengo mis ideas, pero no hace falta que las diga, tenemos que saber en qué consiste lo político de verdad, capaz de reconstruir la sociedad de otra manera. Nuestras sociedades tienen un defecto de base porque nuestros estados son estados mal fundados por los criollos que no tenían nada que ver con la gente que le puso el cuerpo a la guerra de la independencia. Esa es otra cosa que repito siempre y es fundamental. Todos, en todos nuestros países de América Latina, todos aquellos que les pusieron el cuerpo a las batallas de la independencia, muchos de ellos indígenas, inclusive y afrodescendientes, todos murieron solamente de 3 muertes nada más. O'Higgins, todos, Belgrano, San Martín, bueno, todos murieron murieron o en el exilio, o de peste y hambre, de Juan Azurduy, abandonados por la historia y por las élites que fundaron los estados, o asesinados. Y después hay unos criollos, que son en realidad los herederos de la administración colonial ultramarina, mudaron la gestión, o sea, la administración al territorio, pero continuaron con la misma exterioridad con relación a lo administrado. Entonces nuestros estados tienen un error de fundación severo, o lo enfrentamos para entender qué somos como sociedad, como naciones, ¿no? De pueblos diversos, ¿no? O la cosa no va a caminar, mejor, no sé, no va a caminar por ahí. Y entonces es eso. Y la gente, yo siento así, puede estar equivocada, soy antropóloga, escucho así por la calle y todo, lo que no quiere la gente es una vuelta atrás. Y lo que propone, porque la gente no se está en realidad insurgiendo de formas más fuertes, porque están cansados de una historia pendular que va y vuelve al mismo lugar todo el tiempo. ¿Escuchaste? Muchas gracias. Bien, ahora seguimos por estos días en los que se dio la marcha del 12M. Había otras imágenes que estuvieron circulando que por ahí no van directo a eso porque se salen de Capital, pero un poco suman, porque si recuerdan eran los días en los que Bullrich y Milei estaban por Bahía Blanca. Bahía Blanca en ese momento atravesaba una inundación histórica, se destruyó la ciudad y a ellos, la gente de Bahía Blanca, que de hecho es un lugar en el que ellos ganan con facilidad, los echaba del lugar. Bueno, de hecho le decían, no sé, porteño careta o algo así, que marca esta diferencia también entre, bueno, hablamos de la calle y qué pasa por fuera de Buenos Aires también, ¿no? Bahía Blanca como puerta de entrada a la Patagonia, digamos, y de ahí, bueno, ahora la idea sería ir un poquito más al sur todavía y llegar a Neuquén, que es otro de los lugares, también pensamos en Vaca Muerta, digo, ahí es donde Bullrich estaba este estado de latencia de qué pasaba con el comando unificado, ¿no? Que era lo que ella quería, bueno, ver qué pasa con esos lugares estratégicos.
y si desplegaba o no ahí, que todo pintaba como que ahí era donde iba a desplegar eso. Bueno, hay como una cierta situación de tensión ahí y qué va a pasar. También un poco hablando, ¿no? De, bueno, es tierra mapuche y hay conflictos territoriales importantes que tienen que ver con los hidrocarburos. Y pensando en investigaciones colectivas, están los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, que siempre los mencionamos porque vienen trabajando mucho en ese sentido. Y hoy está Fer Cabrera, que aprovechamos que nunca coincide. Bueno, hoy vinieron de Neuquén. Y la pregunta, Fer, un poco es ver cómo ven ustedes desde allá todo esto que estamos discutiendo acá, ¿no? Que como, bueno, Buenos Aires, bueno, ¿qué pasa más allá de Buenos Aires? Así que eso, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Felicitaciones por otra nueva revista. Un poco nervioso de estar acá. Justo coincidí, llegué hoy, me voy mañana y me dijeron que estaba, acá estoy. Vengo de Neuquén. Hoy núcleo energético del país, 70% de de la energía del país sale de ahí, con unos 3.500 pozos entre Neuquén, Río Negro, Mendoza, pero fundamentalmente en Neuquén. Sobre una formación o distintas formaciones, pero la más conocida es Vaca Muerta. Nosotros desde hace 17 años venimos intentando incluir, aprendiendo de las comunidades mapuche, que a mediados de los 90 empezaron a decir, che, en nuestra tierra, en nuestra agua hay nafta, hay gasoil, no podemos tomar el agua, y empezaron a denunciar en aquel momento Loma de la Lata, que era el yacimiento gasífero más importante de Latinoamérica, y que quienes vivían al lado no tenían para vivir ni siquiera agua. Llegaron a la Corte Interamericana, ganaron un juicio, se comprometió el Estado, la empresa, no me acuerdo, a darles agua que nunca les dieron, siguen viviendo ahí. Tiempo después del periodismo, algunas nos acercamos a intentar contar esas historias, que era un poco una historia rara, una historia de la llegada del petróleo a lugares, a la convivencia con el petróleo, así le dicen por allá, cómo se vive cerca de los pozos, y en eso andamos, aparece Vaca Muerta y buena parte de nuestro laburo viene por ahí. Que es una de las cosas que se anda en este país. Digo, si hay algo que funciona y que ha sido política de Estado, tiene que ver con la promoción de esa formación, la promoción de la explotación, post-expropiación de YPF como ariete para importar a Chevron y traer esta técnica que estaba siendo exitosa en Estados Unidos, y que finalmente después de 12 años, 11 años, el 2024 dio un saldo comercial de 5.700 millones de dólares, con lo cual, cómo no aplaudir, festejar y saludar semejante proeza. Lo cierto es que viene con trampa, digo, como suele pasar, en principio por lo que dejan. Digo, el Neuquén, el Colorado, el Limay y el Río Negro son de las cuencas no limítrofes más importantes del país. Esto lo dice Estados Unidos en su informe, donde postula a Vaca Muerta como uno de los grandes, como en el podio del mundo de este tipo de energía. Dice, hay agua, hay petroleros, hay infraestructura y hay agua, y hay mucha agua. Y bueno, cada pozo hoy de mínima gasta 60 millones de litros de agua, que es lo que gana lo que gasta, no sé, 100.000 personas en un país donde se consume mucha agua. Cada pozo, mientras se hace, en un par de días, digamos, mientras se fractura, y hay pozos de 140 millones de litros de agua. Hay cantidades de basura que hasta, bueno, ministros de Ambiente de la Nación han denunciado como un serio problema. Hay sismos en lugares donde no había. 500 sismos tenemos registrados desde el 2018 a la fecha, cuando Tecpetrol avanzó con el Fortín de Piedra, hoy el yacimiento más importante del gas del país, que da algo así como el 12-13% del gas del país, entre otros problemas. Estamos justamente con las compas de crisis intentando armar una producción sobre el problema del avance petrolero en zona frutícola, que fue la economía previa, ¿no? El post-avance estatal y destrucción de las comunidades. El Estado aparece con el tren y con los ingleses definiendo que ahí se va a hacer fruta, se iba a plantar fruta. Sigue siendo todavía hoy una de las principales economías. El petróleo está empezando a avanzar en esas tierras. Dicho esto, una de las trampas, ¿no? ¿Qué queda? Por otro lado, Neuquén, lejos de ser una provincia rica, es una provincia del montón. El año pasado le fue un poquito mejor, pero los estatales la pasan igual que en otros lados. El Estado cobra regalías, que es prácticamente lo único que dejan las petroleras para el país. Un buen porcentaje, pero se lo gastan en eso. Entre regalías e ingresos brutos se le va la masa salarial del Estado, ingresos brutos, otro de los recursos que dejan las petroleras. Entonces digo, no queda mucho, ¿no? Una de las mentiras. Por otro lado, una de las trampas. Por otro lado, estos 5.700 millones de dólares que decía que dejaron las petroleras, que no son míos ni del pueblo argentino, son de las petroleras, pero bueno, ingresan al país,
cuando empezamos a ver las otras ventanillas, digo, ¿qué pasa con las finanzas, con los préstamos que son en definitiva las inversiones? Cuando hablan de inversiones son préstamos que hay que devolver, con las patentes y otro tipo de ventanillas, esos 5.700 millones de dólares, que es mucha plata, queda entre, dependiendo cómo hagamos el cálculo, entre 30 millones, que es lo que vale hacer 3 pozos de fracking más o menos, o sea, de los 5.700 millones de dólares, insisto, quedan entre 30 y 400. No deja de ser plata, pero es mucha menos plata que aquellos 5.700 millones de dólares. Solo para terminar, a veces parece que queda lejos esto que pasa a 1.200, 1.300, 1.400 kilómetros de por acá, pero no nos cansamos de decir cuando venimos para este lado, hay compañeros nuestros viendo para acá y demás, que esa luz, eso, viene de ahí, que nos movemos en el colectivo que viene de ahí, o sea que estamos todo el día, digo, vinculados con esto que sale de lejos pero que nos constituye. Bahía Blanca se ha convertido en el principal polo, en uno de los principales rutas de salida del petróleo que está generando en esa zona, y el cambio climático, una de las razones por las cuales Bahía Blanca se inundó recientemente, está promovido fundamentalmente por la quema de carbón, petróleo y gas, aunque bueno, los gobiernos cada vez más se obstinan en mirar para otro lado. Así que nada, me parece que la invitación es que estos temas que son áridos, difíciles de asir, de mucho número, de mucha gente con corbata, de mucho abogado y economista medio garca, nada, los convoque y nos sumemos a intentar pensar cómo hacemos para otra energía, para generar otra forma de un vivir en este país un poco más, que tenga un mejor futuro. Nada, muchas gracias, Cris. Bueno, ahora queríamos invitar a compartir su parecer, sus perspectivas a Cande Boto, que no sé por dónde anda, así una economista del palo, no como otros, y a toda la gente de Delirio. Ahí está. Hasta que llegue, digamos que la idea un poco con Cande era pasar a un tema que porque se nos está acabando el tiempo, sí. Ya no queda mucha gente para hablar, también los que quieran intervenir, avisen, tratando de ser rápido porque se nos viene el partido. Y la idea con Cande era preguntarle cómo ve el gobierno, ¿no? Que es una gran pregunta también que anda dando vueltas y que tiene diferentes respuestas. Bueno, hola a todos y todas. Primero felicitar este encuentro. Por ahí me toca a mí hablar un poco más de la parte económica, que es un poco el contenido también detrás de las marchas, de las movilizaciones y de las resistencias que van surgiendo, entendiendo que las marchas de los jubilados y las jubiladas tiene que ver con que aportaron 1/5 del ajuste fiscal más grande que hizo este gobierno, como dice Milei, en la historia. Bueno, 1/5 de ese ajuste fiscal se explica justamente por la licuación que hay en las jubilaciones y ahora el final de la moratoria, porque el domingo no hay más moratoria y con eso se va a ahorrar unos mangos mirándolo para adelante. Entonces esa situación tan precaria y de tanta inhumanidad hacia los adultos mayores, que tiene que ver con adultos mayores que tienen que elegir entre comprar comida o comprar medicamentos, y eso se ve incluso en la caída en la venta de medicamentos. Digo, estamos hablando de cosas que son necesarias para vivir, básicamente. No estamos hablando del buen vivir, sino para mantener la vida. Bueno, generó un rechazo, generó una resistencia. La realidad es que es una marcha que vienen haciendo en soledad hace mucho tiempo y celebro que se haya masificado, sobre todo a partir de las últimas 2-3 semanas. Pero bueno, a la par de esto, lo que se estaba negociando en el Congreso tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia para darle un cheque en blanco al gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No hay mucha más información que yo les pueda dar al respecto porque no existe esa información o por lo menos no la tenemos de manera pública. Y eso ya en sí es un mensaje, ¿no? Porque es un gobierno que está todo el tiempo negociando a espaldas nuestro y de hecho hoy un cable de Bloomberg Estados Unidos, dice que la conversación sería por 20.000 millones de dólares. O sea que tenemos que enterar por un cable de Bloomberg que el monto estaría rondando los 20.000 millones de dólares. Un poco también desconfiando de esa información, porque muchas veces son informaciones más para dar calma a los mercados
que luego lo que efectivamente se firme. Pero creo que eso es muy importante porque estamos en la antesala de un gobierno que pretende endeudarnos de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno con las mismas caras de antes, de nuevo Toto Caputo, de nuevo Federico Sturzenegger, de nuevo Patricia Bullrich, y una siente esa impotencia de decir, no puede pasar de nuevo lo mismo. Y yo siento que el miércoles, el 12 sobre todo, por lo menos mi sensación cuando fui y no pude nunca llegar a la plaza, intenté de muchas maneras, pero no podía llegar a la plaza, y sentí esa impotencia, ¿no? Y después nos enteramos, bueno, vimos la imagen de Beatriz, de la jubilada que golpearon, y yo sentí mucha impotencia. Vimos lo de Pablo Grillo, y de nuevo creo que el sentimiento era de impotencia. Y ahí apareció el mapa de la policía, y creo que generó una esperanza en el sentido de, bueno, pará, hay una organización popular, civil, que no va a dejar que esto pase impunemente, por más que ellos necesiten que pase impunemente. Bueno, no lo vamos a permitir, y creo que un poco de esa experiencia tenemos que retomar como aprendizaje para decir, no vamos a volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, y si el FMI le quiere prestar plata por segunda vez de manera completamente excepcional, tan excepcional no era, porque ya sería la segunda vez, bueno, no lo vamos a reconocer, porque es una deuda completamente ilegítima que se está negociando a nuestras espaldas y que no tiene razón de ser porque ya estamos sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional. Somos su principal deudor, no tiene argumento el fondo para prestarnos más plata que profundizar en esta dependencia completa y absoluta que tenemos con Estados Unidos. Así que no sé cómo se hace, pero les agradezco este proceso del mapa de la policía para decir, bueno, hay luz al final del túnel, y creo que va por ese lado. Así que gracias, y gracias a todos y todas ustedes. Compañero. Escucha. Respecto de este 24 de marzo, dentro del encuentro de Memoria Verde y Justicia, se discutía hacer y promover una marcha unitaria, cosa que tiene sus dificultades a partir de propuestas de los partidos electoralistas y, digamos, de gran parte de la izquierda del PO-PTS y Nuevo MAS, que pretenden un acto que no contemple el acuerdo inicial con la mesa de organismos, que era un conjunto de consignas históricas propuestas por el colectivo Cachito Fugman, que contemplaban el conjunto de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos y particularmente son el programa del Encuentro Memoria Verde. Lamentablemente va a haber no sé cómo va, todavía no sabemos cómo va a procesarse eso. Pero vamos a ir a un escenario unitario donde ella Cristina Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Tati Almeida lean los contenidos de esta declaración unitaria sin que, digamos, fue Néstor o fue Cristina, sino los contenidos de este programa de derechos humanos impulsado históricamente por el Encuentro de Memoria Verde. Por otra parte, respondiendo un poquito a la mirada de Rita, nuestro pueblo y los pueblos latinoamericanos vienen, y del mundo, vienen generando rebeliones populares, y tenemos la rebelión de Ecuador, tenemos la rebelión de Colombia, que terminó en el gobierno de Gustavo Petro, tenemos la rebelión de Chile, que terminó en la Constitución, y nuevamente nuestro pueblo está gestando nuevas rebeliones porque la necesita, porque tiene que responder, porque no hay manera de que, y aparecen sujetos que, si por el lado de los sindicatos la CGT tapa todo, por algún lugar van a terminar saltando todo. Así que apostamos a las rebeliones populares y apostamos a que esas rebeliones permitan construir, a partir de las asambleas populares, nuevos programas que surjan programas de gobierno desde abajo. Gracias, compañero.
un pensar en conversación, que es muy importante, sino que cada uno dice, yo estoy de acuerdo completamente con lo que acabas de decir. Eso es lo que quiero. Ese es el proceso. Y ese es el proceso que importa, constante. Quiero decirte que esa es mi posición. Bueno, si no me escuchan. Esa es exactamente mi posición. Ese es el proceso, ¿no? El proceso y no el producto. Y ese proceso es que hay que mantenerlo todo el tiempo, donde uno esté. Y cuerpo a cuerpo, paso a paso, pie a tierra, en grupos, en comunalidades, en amistades, la rebelión tiene que ser constante. Así se llega a destino. Yo estoy de acuerdo con eso. Gracias, Rita. Bueno, vamos empezando a aterrizar porque está por empezar el partido y queríamos. Después me quedó una pregunta. ¿No? ¿Cómo que empezó? ¿Empezó? 8:30 empieza. A las 8:30 empieza. 8:30 empieza, ¿no? No, porque después hay un gol y se coge. Después vamos a preguntar a Henrik por quién hincha, si por Argentina o por Uruguay. Vamos a invitar ahora a un compañero que está acá de paso, vino a visitarnos. Él es un argentino, pero vive en España, es un gran amigo, Gerardo Pisarello, que está por acá. Vamos a ir juntos mañana a Tucumán para pasar el 24 de marzo allá. Y él está desarrollando allá, y le queríamos pedir que nos cuente un poco esto, aunque por supuesto también si quiere tirar una mirada sobre lo que ha escuchado acá, sobre lo que está impulsando en Cataluña, que es un juicio o una acusación contra la familia Davis, que son los creadores de Libra, junto con Javier Milei, y toda esta cuestión de la estafa. Él está como desarrollando esto, y desde acá también estamos tratando de ver cómo desplegar una estrategia jurídica y política para que esto no quede simplemente olvidado debajo de las luchas callejeras, sino que también forme parte. Así que bueno, Gerardo, un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, es un placer la verdad, y con tanta gente amiga. Sí, yo soy diputado en el Congreso en Madrid, un diputado tucumano. Y bueno, y como decía Rita ahora, desde la institución no se puede hacer la revolución, pero a veces en determinadas condiciones se le puede poner un bozal a la bestia del poder de dominio, y cuando se consigue hacer eso también se contribuye a abrir el camino para que la gente se autoorganice por abajo, ¿no? Y entonces nos pasó una cosa, que es que cuando la Internacional Reaccionaria está organizada, y hoy tiene dos capitales muy importantes, una es Miami y la otra es Madrid. Entonces Madrid es una de las grandes capitales de la Internacional Reaccionaria, y esa Internacional Reaccionaria vio en Milei una de las versiones más avanzadas y sofisticadas de su proyecto político. Y cuando Milei ganó las elecciones lo utilizaron, y fue varias veces a España, a que le dieran premios, a que insultara al presidente del gobierno, a que dijera que éramos zurdos de mierda todos los que estábamos ahí, y toda la retahíla de cosas que le gusta decir a él, ¿no? Y fue un momento duro, porque Milei era esa avanzadilla. Hasta que pasó una cosa, que es este escándalo de la criptomoneda. Que es una cosa interesante, porque eso puede desestabilizar un poco la supuesta credibilidad que tenía ese punto impugnatorio que parecían tener algunos libertarios, que decían que venían a meter motosierra contra todo. Pero claro, que después se demuestra que pueden hacer trampas para llenarse los bolsillos, ¿no? Que pueden jugar con las cartas marcadas para llenarse los bolsillos él y sus amigos. Entonces fue muy interesante, y el día que yo escuché que eso había pasado en Argentina, nos enteramos, porque las redes comenzaron a funcionar, que el famoso Colorado Davis, que era el cómplice de Milei en esto, vivía en Cataluña, en España. Que llevaba tiempo viviendo él, su padre, que había sido condenado por estafa en Estados Unidos, su hermana, un hermano suyo, que los dos habían sido arqueros en un equipo de fútbol de Manlleu, en Cataluña, que Davis, el Colorado Davis, siempre fue arquero suplente, no jugó ni un segundo, igual que Milei, y por lo tanto comparten frustración por lo desastroso que fueron con la pelota. Davis no se hizo esas fotos
trucadas de Milei, pero bueno, tienen el mismo trauma. Pero entonces era interesante, porque claro, yo soy jurista y una cosa que nos permitió todo eso fue ver que esa operación de Cristo estafa no solamente tenía que ver con estafar a gente, sino que era un delito contra el orden económico, era un delito contra la seguridad financiera, era un delito de utilización de información privilegiada que alteraba la forma de funcionamiento del mercado de valores. Es decir, que era un delito antisistema. Y nosotros dijimos, aquí hay una grieta, hay una endija. A ver qué piensa el sistema sobre esto que pasó. ¿Qué piensa el sistema de que esta gente utilice una meme moneda que ni siquiera funciona con las reglas, digamos, de las criptomonedas que tienen reglas, para hacer unos pequeños acuerdos? Entonces lo que hicimos fue que el día que salió en Argentina, yo salí a hacer una rueda de prensa, no hablando en tucumano como ahora, simulando que llevo muchos años en España y que puedo incluso falsificar, exacto, un poco el acento. Y entonces con cara seria, como si no fuera de Argentina, dije que habíamos puesto una denuncia contra Milei ante la Audiencia Nacional Española por la posible, no ante Milei, perdón, ante los hermanos David, porque al ser residentes españoles, podrían haber sido cómplices de un delito contra la seguridad económica, contra el orden económico, además de estafa, y que el presidente argentino podría ser llamado a comparecer como testigo en esa causa, ¿no? Yo serio, o sea, lo dije allí como... ¿no? Y la cosa es que se comenzó a mover, se confirmó que esta gente vive allá, y si esta gente efectivamente vive allá, ahora lo que sabemos es que los David no hablaban castellano y que necesitaban un traductor, y que ese traductor es un español que es el que acompañaba a los Davis cuando venía a Argentina, entre otras cosas para hacer viajes por Catamarca, por Salta, porque lo que buscaban también era que esas monedas, o aparentemente es una de las tesis, tenga respaldo con recursos energéticos, con minerales, con litio, etcétera, etcétera. Entonces ahí se empieza a dibujar, claro, nosotros nos empezamos a entusiasmar cuando vemos ese dibujo, que es terrible en realidad, pero que le da un sentido a lo que esta gente está haciendo. Bueno, nada, que a veces la institución puede servir, digamos, para esas cosas. Yo creo que eso ayuda a deslegitimarlos a ellos y hace que las ganas de la gente de expresar su malestar encuentre más canales, ¿no? No digo que las movilizaciones que hubo estos días aquí tienen que ver con lo de la Cristo estafa, pero quién sabe si eso genera un pequeño punto de inflexión que puede terminar en algo que no sabemos. Milei podría ser llamado a declarar en España o en Europa. Quienes más están investigando eso, y con esto acabo, en España son periodistas de prensa conservadora. Igual que aquí La Nación está sacando los mejores artículos, los más informados sobre el tema de la Cristo estafa, allá también. Y cuando uno le pregunta a esos periodistas, ellos lo que te dicen es que nosotros estamos trabajando con empresas de ciberseguridad que estaban intentando crear un modelo alternativo con las criptomonedas, pero con reglas. Y estas empresas de criptoseguridad nos dicen, ¿pero qué es esto? Que vienen ahora estos bucaneros, estos piratas, a enriquecerse con esto, jugando con sus propias reglas, ¿no? Bueno, quién sabe, Al Capone, ¿no?, acabó cayendo por un delito de impuestos. Quién sabe si en este juego trucado en un casino, que no es un casino al que la gente va a jugar sabiendo que puede ganar o perder, no, este es un casino donde hay gente que tiene información privilegiada y que sabe que va a salir 28 el negro cada vez que se juegue, ¿no? Entonces, quién sabe si esto puede significar el principio de alguna otra cosa. De momento, les puedo asegurar que toda esa derecha que le daba llaves de Madrid, llave de oro, que se quería sacar fotos con Milei, ya no se quiere sacar fotos con Milei. Eso puede ser el comienzo de algo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Les quiero contar que en la revista 66 que pueden comprar hay un informe sobre el quilombo con Libra, que lo pueden leer, que está muy interesante, que lo hizo Edipo, y también hay una nota de Facundo Iglesias sobre el mundo cripto criollo, que también recomiendo. Hay más notas, una de Nati Gelos sobre la Antártida, una de Jimena sobre la ciencia forense, la de Juan Pablo, que ya Juan Pablo un poco contó sobre ella. Quizás me olvido de alguna. Una nueva saga de
del mundo productivo, en este caso las bicicletas, por Nicolás Perrupato. Perdón, estoy apurada por el partido. Y hay una nota muy potente que todos esperamos, que es una nota de Mario sobre su personal investigación existencial. Es una nota que solo está en el papel, solo está en la Crisis 66, que es continuación de algo que publicó él también en esa línea, su personal investigación existencial, aunque suene redundante, en la 62. Así que Mario, que escribiste tu nota, contanos un poco de eso y con eso cerramos. Gracias a todos. Gracias, Flor. Bueno, cerramos rápido, no me extiendo demasiado porque la verdad que la nota está en el número, ahí un poco cuento lo que sucedió y bueno, es una historia que sigue. Como digo en la nota, básicamente en cuestiones históricas y de memoria, la verdad parece que no llega, ¿no? Que lo que uno lidia es con la incertidumbre y que es una permanente búsqueda. Entonces, lo que uno permite pensar es que no para la búsqueda, ¿no? Ese es un poco el núcleo de la investigación existencial. Pero quisiera cerrar. Primero que nada, quería decir que está la bandera de Palestina acá que trajo Maru, que no se menciona, cuesta que aparezca. Sé que Rita estuvo lidiando con el tema en estos días, pero que me parece importante ponerlo como trasfondo de todo lo que estamos hablando. Y también esto que decía Flor, reforzar lo que decía Flor, no se vaya ninguna sin la revista, vale la pena. Gerardo acaba de decir que las mejores notas se publicaron en Nación sobre la criptoestafa, yo creo que no, que se publicaron en Crisis. Hay dos grandes, un informe del equipo de investigación política y otro de Facu Iglesias, que está por ahí laburando porque es nuestro gran multiempleado de la revista, un gran valor. Pero para cerrar, yo quería decir simplemente que la verdad que estamos todos y todas, me parece, bajo el influjo de lo que pasó el 12 de marzo. Personalmente me parece que yo por lo menos estoy así, participo del mapa de la policía, de este informe que se hizo, estuvimos con Ale, con los compañeros y compañeras, con Noé, sin dormir un par de días y laburando con esto. Y eso es algo que para mí es muy importante ponerlo en primer plano, porque son esos momentos de fogonazos, esas iluminaciones que son medio clave en la historia, en el presente, en nuestras vidas, porque de alguna manera muestran contra la normalidad de la lógica del poder, de la lógica de la representación, de la lógica de la narrativa y demás. De repente muestran algo que habitualmente no se muestra y de eso hay que agarrarse. Son momentos muy, muy claves y a mí por lo menos me llamó la atención cómo ahí, ese 12 de marzo, en la calle, después tratando de ver cómo prolongar lo que apareció ahí con tanta fuerza, se vinculan tres cosas que de repente me quedaron muy claro que tienen que ver con la idea de investigación, ¿no? Porque esos fogonazos, esas apariciones que desarman, que desordenan la lógica de la historia, que es la lógica del poder, que es la lógica de los que ganan y por lo tanto nos imponen cómo mirar la historia. El problema con esas iluminaciones y esos fogonazos es que rápidamente se difuminan, se disuelven. Y la gran pregunta para nosotros y para nosotras, para los que, no sé, escribimos, pensamos, producimos imágenes, es cómo hacer para desplegar una investigación, tirar de ese hilo que apareció en ese momento y que no se difumine y que no se diluya, porque después efectivamente viene la normalidad, después efectivamente vuelve el capitalismo y toda su lógica habitual. ¿Y cómo se hace eso? Y a mí me parece que es muy claro que es solamente a partir de investigación colectiva. La idea de investigación y la idea de una investigación colectiva es, me parece, la clave para que eso no se difumine, no se pierda. Y al contrario, uno puede empezar a tirar ese hilo. Y de repente me di cuenta que hay tres ideas de investigación que yo vengo desde que llegué a la Argentina prácticamente construyendo y que se vinculan, ¿no? La idea, yo diría tres cosas. La idea de investigación militante, que fue lo que hicimos con varios compañeros y compañeras en torno al 2001, que ahora no aparece con tanta fuerza en este momento, pero creo que el 12 de marzo apareció de vuelta como una gran pregunta. La idea de investigación política, que es la que nos llevó a construir ese video y esa intervención el 12 de marzo, y para mí tiene mucho que ver también con la idea de investigación existencial. O sea, son tres ideas de investigación distintas, que tienen diferentes objetivos, pero que no son ni la investigación académica, ni la investigación periodística, ni la investigación más tradicional, que también forma parte un poco de la narrativa. Entonces,
Yo creo que la idea de investigación tiene mucha fuerza siempre y cuando en sí mismo sea política. No porque se ocupa de la política, como decía, la diferencia entre la política y lo político, sino porque el hecho mismo de investigar es político. Y eso es un poco lo que nosotros venimos experimentando, tanto en la revista Crisis como en el equipo de investigación política durante estos años, en el mapa de la policía, en Radar, en las diferentes herramientas que hemos ido construyendo, que es la construcción de colectivos en donde está esa vocación y esa voluntad de verdad, de muchas cosas, pero también está la construcción afectiva y la construcción de colectivos que se banquen situaciones como las que se vienen, ¿no? Yo creo que lo que sucedió esta semana fue muy importante en ese sentido, porque de alguna manera yo creo que resuena o proyecta eso que vimos el 12 de marzo, que es la aparición de nuevos sujetos, de nuevos cuerpos. Y creo que es lo que para mí insinúa también estas intervenciones que estamos haciendo en otro plano, que es el plano de las redes, que es el plano de los medios, que es el plano del pensamiento, de la narrativa, de la construcción de imágenes y demás. Investigación militante, yo creo que vuelve a aparecer con una idea muy fuerte, que básicamente se trata de ver qué es lo que hay en las luchas, qué es lo que hay en la calle, que no aparece a priori, que es lo que está más allá de lo que en los medios, en la academia, rápidamente se califica, y que son básicamente lo que emerge como posibilidad, lo que no logramos entender de una. Eso es lo que nosotros hicimos en el 2001. Creo que es cada vez más importante. Creo que con Pablo Solana, con muchos de los que estamos acá, estamos tratando de pensar cómo se hace para estar en la calle hoy de una manera no previsible, ¿no? ¿Qué es lo que puede desbordar? ¿Qué es lo que puede iluminar? Ahí me parece que se juega el tema de la imaginación. En la investigación militante es clave. Tenemos que organizarnos para hacerlo. Realmente creo que no se está haciendo y es una urgencia de la época. La investigación política que venimos desarrollando hace por lo menos 3, 4 años o más, y que es básicamente ponerle rostro a los poderes, nombrarlo, ahí hay una vocación de verdad. Si en la investigación militante lo que se trata es la imaginación de lo que viene, en la investigación política de lo que se trata es la verdad, como punto de partida. Durante estos días apareció mucho la idea de que es posible generar imágenes de sensatez, de racionalidad. Para mí lo que apareció el 13 de marzo con el video y lo que vinimos haciendo después es la posibilidad de expropiarle a las instituciones, tanto a los gobiernos, sobre todo cuando son de ultraderecha, pero también a la justicia, la producción de verdad en el proceso. Y eso me parece que es una gran tarea, es una facultad, una posibilidad que tenemos como campo popular, como sujeto colectivo de seguir. Yo creo que a partir de ahora no puede haber más evento represivo en donde nosotros no podamos construir qué fue lo que pasó ahí. Nosotros tenemos que decir qué es lo que pasó ahí, quién fue, cómo fue y demás. Y después la investigación existencial creo que es una tercera dimensión de este proceso que yo creo que es colectivo, aunque la investigación existencial capaz que tiene un tono más personal, pero a mí me parece que es la posibilidad de fundar una ética distinta, que no es fácil, y que es la ética, perdonen, pero lo voy a decir, en momentos como estos, la ética del combatiente, o de la combatiente, la ética de quienes se juegan, a pesar de que puede salir mal. Y creo que esto es necesario recuperarlo, con todas las salvedades del caso, sin repetir historias que salieron mal o que no lograron lo que querían, pero me parece que esto, en lo que viene, va a ser bien importante. Y esa investigación existencial también tiene una tarea fundamental, que es la de la historicidad. Cómo vincular procesos pasados con el presente y con lo que viene, y que esto sea un poco el subtexto también del 24 de marzo, que vamos a estar en la calle, y que tiene que estar esta conversación histórica sobre los intentos pasados, los que salieron mal, por qué, y cómo hacemos para afrontar lo que viene, que va a ser, me parece, muy interesante y muy importante, a pesar de que va a ser doloroso también. Eso, nada más. Muchas gracias. Y vamos al partido. Gracias a todos por venir. Solo un anuncio así. Los que son suscriptores pueden retirar la revista en el puestito, los que son suscriptores. Y los que no son suscriptores se pueden suscribir o la pueden comprar. Chau, chau. Nos escuchan mañana en los podcasts. Y hay para comer también, ¿eh? Así que vamos a quedarnos a comer ya.